Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos en el Lobby. Palmas. Bien. Hola, Mari. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muy entusiasmada con este episodio. Sobre todo yo, que tú sabes que me ha costado mucho. Vamos a hablar de ChatGPT. ¿Cómo es GPT? Yo le digo ChatGPT. De ChatGPT. ChatGPT. Y para eso, para hablar de estos temas que de verdad yo estaba loca por hacer este programa, este episodio, tenemos a María del Mar García. Ella es cofundadora de una empresa de inteligencia artificial que se llama Equality. Bienvenida. Bienvenida. Digo, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. ¡Qué bella eres! Y ustedes también. O sea, yo estoy impresionada por este porte que tienen ustedes. Gracias. Ay, gracias. Y tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Ay, sí. De cómo nos puede ayudar. Claro. De los pros, de los contras, de si de verdad va a sustituir el empleo humano o no, que esa es la gran pregunta y el miedo de todo el mundo. Y sí, Mari, para que nos des esa luz, claro, como se dice en República Dominicana. Bueno, sí, la verdad es que estamos en un momento en la historia donde donde hay que entender que la inteligencia artificial no es una moda, no es una tendencia más. Vino a impactar todas las industrias y para siempre. No solamente un mercado, sino todos. Y entonces, eso quizá de miedo al principio y ha sido tan rápido todo. Sí. O sea, hace 2 años no había esa democratización de la inteligencia artificial y ahora quien no la usa es una minoría. Entonces, ha sido abrumador para la mayoría, pero venimos aquí a desmitificar un poquito. Aclarar la duda. Aclarar un poquito. Yo es como un niño, yo no sé mucho de esto, pero qué bueno que estamos contigo para yo entenderlo, por favor. Hablemos, ¿qué es la inteligencia artificial? Explicado de una manera simple. Mira, la inteligencia artificial explicado simple es sencillamente la capacidad o las capacidades que tienen las máquinas o que le hemos dotado nosotros como seres humanos a las máquinas de realizar tareas que antes eran exclusivamente del ser humano. ¿Ok? Como el pensamiento, como el lenguaje y otras pues actividades cognitivas que antes solamente los seres humanos lo teníamos. Entonces, ahora leemos a nivel práctico es esa capacidad que ahora tienen las máquinas. Por eso se llama inteligencia artificial. O sea, las hemos alimentado nosotros con información. Así es. Y la inteligencia artificial, pues, se llama así porque está emulando la inteligencia natural del ser humano. Ok, entonces eso a nivel práctico. A nivel real es mucha matemática con mucha estadística y mucha programación junta. Muchos números. Exacto. Y luego, por ejemplo, es verdad que lo que más conocemos es ChatGPT. GPT para mi amiga. GPT, sí, mi amiga Mariana. Pero también está lo que es algoritmos. Sí. Mira, la inteligencia artificial no es algo que surgió ahora, hace 2 años y que, bueno, es nuevo, ¿no? O sea, el término se acuñó en el 1956. O sea, incluso desde que usamos, por ejemplo, Waze o Google Maps, estamos utilizando inteligencia artificial. No es inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini y todo eso, sino predictiva. Y hay otros tipos de inteligencia artificial llamados algoritmos que son lo de las redes sociales, por ejemplo, entendido muy básicamente. O sea, todo el mundo entiende lo que es, el algoritmo me está diciendo tal cosa. Entonces, eso también es inteligencia artificial. Solamente que ahora está popularizado o democratizado la inteligencia artificial generativa, que son esas plataformas como ChatGPT, Copilot, Gemini y todo eso que hemos estado en contacto, que producen textos, producen videos, producen contenido, generan, por eso se llama generativa. Generativa. Y ya para entrar adentro, o sea, ¿cómo podemos utilizar ChatGPT, por ejemplo, ya se me ha quedado inteligencia artificial en nuestro día a día, o sea, en nuestro emprendimiento? Wow. Los casos de uso son ilimitados, o sea, tú lo puedes usar para literalmente casi todo. Y digo casi todo porque hay algo que para lo que no deberíamos utilizarlo y es para reemplazar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Y discernimiento. Eso Sin embargo, sí puede definitivamente ayudarte a
desarrollar y profundizar en temas. O sea que es el cómo lo utilizamos siempre que la respuesta o lo que se va a promover, ¿verdad? Que lo utilicemos correctamente y entendiendo que no queremos que nos sustituya en ciertos ámbitos, pero hay otras tareas que sí queremos que nos sustituya, como por ejemplo, hay muchísimas tareas repetitivas que podemos automatizar, como, óyeme, el Excel. Antes yo, por ejemplo, como dueña de empresa, tenía que factura por factura para organizar el Excel para mandarle al contador cada transferencia que yo realizaba, cada factura que yo emitía, todo eso. Entonces, era un trabajo manual que me costaba días durante un mes. Ahora mismo yo lo hago, con uno de los proyectos de ChatGPT, yo simplemente lo conecto con mi correo electrónico, le llega la notificación de que la transferencia se realizó y lo pone en un Excel automático. Entonces, no solamente reemplazar el pensamiento humano, es automatizar cosas que antes no nos costaban mucho tiempo. Como ahora mismo, quizás, o sea, pónganse a pensar esto. No nos quejamos de que haya una calculadora. Claro. No nos estamos quejando, ahora tengo que usar la calculadora para... No, o sea, la calculadora no vino a reemplazar nuestra potencial de la matemática, sino a potenciarla, porque ahora mismo podemos concentrarnos en cosas más complejas. Hacer un apoyo. Exacto, y podemos, si no tuviésemos la calculadora, quizás nos hubiésemos quedado un poquito atrás en la matemática, porque tuviésemos todavía cargando nuestra cerebro con cosas que lo podemos delegar y enfocarnos en cosas aún más complejas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, porque, por ejemplo, en mi época estaba Wikipedia. En Wikipedia no, había otra. Había el Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Y yo decía, eso dentro de todo, eso es inteligencia era inteligencia artificial, porque uno cargaba con todas esas enciclopedias. Es un sistema de internet, o sea, estaba montado en el internet y era un sistema de información donde se recopilaba la información, pero sigue siendo tecnología, sigue siendo, también no podemos incluso ir hasta más para atrás. La electricidad. Sí, fue una tecnología igual, de propósito general, como lo fue el internet, como lo fue pues ahora mismo la inteligencia artificial, que es una tecnología de propósito general. Y cuando llega a la humanidad una tecnología de propósito general, cambia toda la economía. Porque es de propósito general. No viene a impactar a una sola industria, a una sola cosa, sino a todo. En general, sí. Hay algo que yo me acuerdo que yo fui hace como 3 años, algo cuando la inteligencia artificial... Todavía no... No, y decían jamás. En un futuro. Exacto. Y hay algo que yo creo, desde mi pensamiento crítico, yo creo que la inteligencia artificial no es creativa. Bueno, depende. Porque obviamente se alimenta de la creatividad de otro. Sí, claro, con millones y millones de datos que pueden ser creativos. O sea, ¿qué es la creatividad? La capacidad de crear nuevas cosas, ¿verdad? Y definitivamente quizá no crea nuevas cosas, pero puede mezclar cosas que antes no la percibía en mi mente. Uno mismo no tenía esa información. Y nos puede ayudar con la creatividad desde ese punto de vista. Es un apoyo a la creatividad, pero creativa de por sí sola no puede ser. Claro. Exacto. No tiene conciencia. No tiene conciencia todavía. Creo que y ojalá que no, porque evidentemente siempre vamos a ser más inteligentes que la máquina. Siempre vamos a tener en ciertos aspectos pensamiento crítico. Hasta que ahora mismo los grandes, los Big Tech, los dueños de los Big Tech, ¿verdad? OpenAI, Anthropic y todos esos grandes magnates que están liderando Elon Musk, etcétera, están en una carrera hacia la inteligencia artificial general, que es aquella que va a superar las capacidades humanas, pero eso todavía no existe. Ellos están invirtiendo millones y millones de dólares en esa carrera, pero imagínate, yo a nivel personal creo que eso está muy cerca. Pero sí sé que es algo que puede afectar aún más la sociedad. Pero es otro tema filosófico. Y mira, vamos a aterrizar un poquito. Vamos a hablar cómo se puede utilizar. O sea, porque yo he entendido, ya use... Porque hay
varias plataformas de inteligencia artificial. Entonces, yo lo que tengo entendido es como que tú lo tienes que ir alimentando claro. O reeducando, programando. Exacto. Exactamente, programando. Aunque ahora mismo tú no sepas programar con código, tú programas con las palabras. Tú estás programando y alimentando a la tecnología. Entonces, mi consejo más aterrizado es pónganse a usarla. O sea, a veces uno lo ve lejano porque lo escucha inteligencia artificial como algo que no es parte de mi cotidianidad. Sin embargo, es tan sencillo como decirle hola. Si, por ejemplo, tú eres nuevo con la tecnología y dudo que haya creo que ya hay muy pocas personas que son nuevos completamente con la tecnología porque hasta ChatGPT le han dicho hola. Pero si, por ejemplo, todavía no lo usas en tu trabajo, lo que sea, en el día a día, empieza cualquier cosa que tengas que hacer, cualquier tarea que necesites apoyo, tú le dices, mira, necesito apoyo con tal tarea, ¿cómo tú me puedes ayudar? Y así como tú me lo preguntas a mí, tú se lo preguntas a él y él te va a ayudar. Y lo bueno es que te puede ayudar en exactamente lo que tú le pidas. O sea, mi consejo es ese. Mi consejo es siéntate a interactuar. Si solamente conoces ChatGPT, te recomiendo que abras Perplexity. Coño. Te recomiendo que abras Notebook LM, te recomiendo que abras Claude, te recomiendo que empieces a punchar, porque aquí no hay que saber programar, solamente tienes que saber hablar y escribir. No, eso es todo. No había escuchado ninguno. Bueno, no, ahora voy a eso. Yo tengo Gemini, Gemini. Ajá. Es el de Google. Por Gemini defecto. O Gemini. Gemini en inglés y Gemini en español. Gemini para mí hispanohablantes. Y lo tengo, entonces, por defecto lo tengo porque lo trajo claro, teléfono. Claro, sí. Entonces tú entras. Por ejemplo, a mí me pasa una cosa. Yo soy muy loca, entonces... Ay, por Dios. Pero yo cojo y yo le hablo de todo y realmente sé... que eso no está bien porque, o sea, puedes hablar con él de todo, porque yo ya lo uso como lo típico que usas Google, el buscador de, hay esto, hay lo otro, búscame una peluquería, por ejemplo, me lo invento, búscame no sé qué, o mira, me encuentro mal, tengo estos síntomas, tal. Entonces, yo tengo entendido, no sé si es cierto o no, de que tú lo tienes que ir reeducando, pero claro si yo le meto 20.000 información a la vez, ¿este hombre tiene que estar loco conmigo? No, mira, ahí te desmonto un mito. Tú le puedes meter mucha información, lo puedes alimentar con mucha información. Él no se va a cansar ni se va a olvidar. Lo que sí te recomiendo es que, por ejemplo, en ChatGPT, que es una de las que de verdad que más se conocen, tienes que identificar si la vas a usar todos los días. Y si la vas a usar todos los días, te recomiendo que compres la versión Pro porque tiene diferentes funcionalidades y le voy a hablar un poquito de eso en breve. Pero si tienes la versión básica, igual la puedes ir alimentando y que te puede conocer. Entonces, por ejemplo, la memoria de ChatGPT. Tiene dos tipos de memoria. Yo como neuropsicóloga, al fin y al cabo, de base, yo la llamo la memoria explícita y la memoria implícita. Bien. Pero realmente no se llama así. Yo le llamo así. La memoria explícita, ¿verdad? Es la que tú puedes literalmente ir a ajustes, ver memoria, gestionar memorias y ahí tú ves toda la memoria que literalmente la puedes quitar, borrar y cambiar y poner, alimentar de exactamente lo que tú quieras que él nunca se olvide. En ajustes, personalización, memoria y ahí tú puedes editar las memorias de, mira, este es mi perfil profesional, este es tal cosa, yo hago este es mi proyecto priorizado, cuando yo estoy hablando de este proyecto habla de esta manera, porque también tenemos diferentes proyectos. No somos todos, por ejemplo, yo soy empresaria, tengo mi negocio y también tengo un club de lectura. Por ejemplo, para hacer los captions de Instagram o los Reels, yo me apoyo, pero es un lenguaje muy diferente al de la empresa con el de mi proyecto personal. Entonces, él sabe todo eso porque yo le instruí, están las memorias explícitas. Pero tenemos la memoria implícita, que es todo lo que tú has hablado con él en los chats. O sea, y entonces él te pone muy claramente, ChatGPT intenta recordar todo lo que está, lo que tú has hablado con él, pero con el tiempo se le pueden ir olvidando. O sea que muchas veces, no sé si les ha pasado, bueno, a ustedes que están escuchándome, que quizá lo usen más, que ustedes
creen que él se recuerda de algo, pero él no se está recordando. Bueno, porque se le olvidó. Ya pasó un tiempo, ya no lo guardaste en la memoria explícita, sino entendiste, asumiste que él se iba a recordar. Pero si tú quieres algo que nunca se olvide, ve a configuración, memoria y guárdalo allí. Es que es inteligente. Si algo que tú hablaste algún tiempo y no lo vuelves a decir, quizá él dirá... Exacto, él lo desecha. Mira ya, ¿para qué? Sí, no sé. Chulo. ¿Y hay alguno que tú nos recomiendes 100% que tú digas, este para mí es el mejor, tanto de pago como sin pago? Sí. Hay dos que aparte de ChatGPT, porque realmente yo soy usuaria 100%, porque utilizo la versión paga y toda la funcionalidad que tiene. Hay dos que yo utilizo muchísimo y son muy útiles. ¿Por qué? Uno se llama Perplexity, que Perplexity es como un buscador de Google, pero es como si combináramos ChatGPT con Google, pero toda la información que te va a dar es información verídica, confiable. O sea, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta o si saben, pero ChatGPT le encanta alucinar. Es un término que te hace entender que no toda la información que te va a dar es correcta. Incluso puede inventarse fuentes. Tú le dices, ¿de dónde tú sacaste esa información? Y él te puede inventar un libro que no existe. ¿Es verdad? Sí, ciertamente. Entonces, hay un riesgo, por ejemplo, en eso y usarlo para nuestra profesión, que tenemos que tener los datos claros. Claro, imagínate un trabajo que te pidan algo. Y eso está pasando muchísimo. Hay muchísima demanda porque está pasando. Entonces, para eso, Perplexity. Perplexity nunca te va a alucinar porque siempre va a buscar información verificada. Sí, y en la versión gratuita. Y además, Perplexity tú lo puedes poner desde qué información busca. Por ejemplo, si es tú lo puedes poner modo académico, que es para nada más te va a buscar información de revistas, informes y investigaciones, por ejemplo. Tú le puedes poner social, solamente la parte de redes sociales y páginas sociales. O sea, tú puedes elegir qué información, qué tipo de información él te va a buscar. Desde dónde te va a responder. Perplexity. Ese es uno de mis favoritos. Y el segundo, el segundo es Notebook LM, que es de Google también. Y es excelente él te acepta. Es como hacer un cuaderno de un tema en específico o de un proyecto en específico o de un cliente en específico. Los casos de uso son ilimitados. Tú le puedes subir 300 archivos. O sea, 300 gratuitos. 300 archivos. Puede ser en PDF, un libro de 300 páginas. Puede ser notas, fotos de notas de una reunión. Puede ser notas de voz. Puede ser videos. O sea, puede ser páginas web. O sea, tú le puedes subir ese cuaderno muchísimas fuentes diferentes de un mismo tema, por ejemplo, o de un mismo cliente. Por ejemplo, si tú tienes un cliente, un banco, ¿verdad? Y él tiene su propuesta de valor y tiene todas las minutos de la reunión. O sea, tú tienes tu archivo organizado y tú puedes interactuar con esa información. O sea, tú le puedes preguntar, mira, ¿dónde fue que... ¿en qué quedamos en la última reunión? O, de acuerdo a su propuesta de valor o lo que nosotros le ofrecemos al cliente, ¿qué tú recomiendas que sea el próximo paso de acuerdo a la última reunión que tuvimos? O sea, ya tú puedes tener una inteligencia artificial que está alimentada específicamente para ese cliente. Son como unos archivos donde guardan tu información que a la vez tú la puedes utilizar para interactuar con ellos. O sea, no son archivos estáticos, sino vivos. O sea, es como tú preguntarle a un libro, mira, ¿cuál es tu visión de la vida? Y el libro te hable como si fuese, o sea... Y no tengas que ir a buscar la visión de la vida. También te ayuda, por ejemplo, si tú tienes un libro a los abogados les va a gustar eso. Si tienes un documento largo y tú quieres saber exactamente una parte, lo que dice, y relacionarla con otra parte, otro documento. Por ejemplo, ahora va a salir una nueva ley de contrataciones públicas del Estado. Entonces, comparar estos dos documentos con la ley anterior y esta ley, o sea, hay 1000 cosas que se pueden hacer. También, en Notebook LM te hace podcast o sea, así, crea un podcast con cualquier información que tú le des. Y 1000 cosas. O sea, de verdad que si ustedes están escuchando, busquen y empiecen a punchar Notebook LM. Y hay una línea muy delgada. Yo siempre de rock izquierda. Hay una línea muy delgada. Y me encanta. Me encanta. Sí, pues yo soy como el contra de la cosa. Hay una línea muy delgada que es que
estamos por tomar una decisión tú y yo, y tú tienes un pensamiento crítico como lo que tú quieras de cualquier profesión. Tú dices, no, déjame poner en tela de juicio preguntándole a ChatGPT la opinión, a ver, irse por ahí. Esa línea delgada de que dejamos a veces que ChatGPT o cualquier fuente o cualquier inteligencia artificial tome la decisión por nosotros, ¿cómo lo maneja a nivel profesional? Mira, yo creo que como es una tecnología nueva relativamente, todavía hay un muy mal uso y todavía no se entiende bien cómo funciona. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que ChatGPT puede inventar cosas, por ejemplo. Entonces, yo creo que debe de haber una capacitación masiva de por lo menos lo básico de que cómo funcionan estos modelos, porque son LLMs, son Large Language Models, modelos de lenguaje grande, que fueron entrenados con millones y millones de datos y simplemente te están, para ponerlo en términos llanos, se está adivinando la próxima palabra, básicamente, de lo que tú le pides. Entonces, tenemos que entender cómo funciona el sistema o esos modelos para poder identificar si es una pregunta alucinada, una respuesta alucinada, si es verídica o si no. Si tú quieres buscar respuestas verídicas, vete a Perplexity. Vuelvo y te digo, si tú quieres un asistente para ayudarte multimodal, ahí sí te recomiendo ChatGPT para que te ayude en diferentes cosas. Y con especialmente tu pregunta, siempre tiene que haber un humano que tome la decisión final, que entienda cómo funciona la máquina. Ok, porque puede estar inventado, puede no ser así, puede estar sesgado, no solamente con los datos de entrenamiento, porque el modelo se sesga dependiendo, ¿verdad?, cómo fue entrenado, y también dependiendo de lo que tú le has alimentado. Porque él tiende, por lo menos ese que nuestro querido Chaggy, yo le digo, tiende a estar muy de acuerdo con nosotros, ¿ok? A caernos bien, que él nos quiere caer bien. Entonces, hay que entender cómo funcionan, ¿verdad?, para no caer a su merced, ¿verdad? Sino ser líder de la tecnología. Claro. ¿Y en qué áreas no puede ayudar o impulsar la inteligencia artificial? Bueno, en todas, y yo creo que no solamente las áreas, sino las industrias. O sea, señores, la cantidad de diagnósticos que puede hacer que el ser humano por el ojo humano no puede hacer. O sea, me voy incluso a la educación. Es una industria también, o sea, la cantidad de jóvenes que no tienen acceso o niños a educación personalizada, que quizás están en una escuela donde el maestro tiene a 50 o 100 niños más que atender, entonces quizás él quería hacer una pregunta que no lo pudo hacer o le dio vergüenza o lo que sea. Entonces, también va a ayudar muchísimo a que todo el mundo tenga acceso a información. Y no como, por ejemplo, hay una diferencia entre el Internet, ¿verdad?, genérico, que conocemos, y la inteligencia artificial, lo cual sabemos cuál es, ¿verdad?, que la capacidad de la inteligencia artificial de generar nuevas cosas a partir de datos entrenados. Pero el Internet, cuando tú buscas algo en Google, por ejemplo, te salen diferentes fuentes, sí. ¿verdad? No te da una respuesta rápida, inmediata y sintetizada. Entonces, eso puede ser bueno, porque ahí tú de una vez y puedes interactuar con esa información, pero también puede ser malo, porque te motiva o te incita a un pensamiento lateral, a un pensamiento, o sea, a que tú te sesgues por esa información homogénea. No sé si me entiendes. O sea, por ejemplo, si tú vas a Google, tú puedes ver diferentes perspectivas de una cosa. O sea, tú te puedes entrar a un artículo que dice tal cosa, pero tú te puedes entrar a otro que dice lo otro. Sí. Pero eso tiende a generalizar y homogeneizar, ¿verdad?, como que una sola información. Y pasa, por ejemplo, en Gemini, que es lo que me ha pasado también a nivel de... Yo edito discurso, discurso político, soy editora. Entonces, a veces pasa que te ponen la información. Entonces, es verdad que Gemini te saca las primeras, eso es lo que tú dices, una información primordial. Y esta es la información que me da. Ajá, pero ya entraste porque abajo te pone el link. Yo no sé si te fijas que pone el link. Y eso es con inteligencia artificial que lo está haciendo. Si es Gemini, inteligencia artificial. O sea, igual los sistemas de búsqueda tradicionales como Google están integrando en su sistema de búsqueda inteligencia artificial.
Pero yo creo que es necesario darle a ese link para ver si la fuente es fidedigna. Es como tú dices, no quedarte con el enunciado que te da. Exacto. Es investigar más allá. Y yo creo que ahí es donde está la línea muy delgada, que tienes que darle clic a la fuente. Exacto. Hubo un caso que a mí me tocó mucho en ese aspecto, me hizo creer mucho en ChatGPT, la inteligencia artificial. Yo hablo de mi amigo, sí. Ya voy a abrir un poquito más el campo. Que había un chico que tenía problemas de salud, sí, que le daban mareos, le dolía la cabeza y se hizo varias pruebas y fue varios médicos, le dieron varios diagnósticos y todo estaba súper bien. Bueno, estaba bien dentro de lo normal. Y entonces entró a ChatGPT y empezó a meterle las... Información. Exacto, todos los las pruebas médicos, los síntomas que él tenía, las pruebas que se habían hecho y tal. Y ChatGPT le recomendó hacerse unos estudios. Y se hizo los estudios y le volvió a meter los resultados de los estudios. Entonces, tú sabes que te sale por probabilidad por ejemplo, lo que pueda ser. Claro, el resultado es tanta probabilidad de tal cosa. Esto. Y entonces le salía en muy alta probabilidad que tenía un glaucoma de no sé qué, no me acuerdo bien. Y de hecho fue con ese al médico, le dijo, mira, te voy a dar todos los resultados, te voy a dar tal, y tengo probabilidad de que sea esto, esto y esto. Totalmente fue un glaucoma, que de hecho, como un tumorcito en la cabeza que tenía, que tuvieron en el páncreas. Los médicos me van a bombardear porque me lo estoy inventando todo. Yo no soy buena tampoco como ChatGPT borra. Entonces, era algo que tenía como un bultito en el páncreas, que tuvieron que estirparlo y tal, pero que le producía mareos, como que se mareaba, le dolían dolores de cabeza y tal. Y fíjate tú que gracias a ChatGPT fue con esa probabilidad, algo que los médicos no daban con ello. Entonces, ¿hasta qué punto podemos utilizar eso como aliado? Hay que entender algo. Obviamente, siempre hay que tener un experto médico porque obviamente es tu vida y tu salud. Tú no lo puedes todavía delegar, ¿verdad? Todavía, porque se están trabajando en sistemas que van a ser mucho mejores en muchas áreas. Pero, ¿qué te digo? Hay que entender cómo funcionan. Y al entender cómo funcionan, ¿verdad? Que ellos tienen acceso a tanta data y tanto conocimiento que un médico no tiene la capacidad cerebral de almacenar tanta información como lo tiene la inteligencia artificial. Ningún ser humano. Entonces, evidentemente va a poder ver ciertas cosas que un ojo humano no puede ver. Entonces, ahí obviamente, yo no voy a decirte si lo vas a usar o no para asuntos médicos, ¿verdad? Es tu decisión, pero si te apoya a ver, como a él le pasó, ¿verdad? Se apoya a ver síntomas que quizás otras personas o diagnósticos que quizás otros médicos no te daban, pues evidentemente fue un buen uso. Pero él fue al final donde el médico. Claro. Él no se medicó ni nada de eso. O sea, él lo tomó como preliminar, que entiendo que fue una buena práctica, porque al final fue a donde el médico y el médico fue que le tomó las decisiones de lo que deberían ser. Y de hecho ahora dice, cuando pones un examen, un resultado, te dice lo que puede ser. Y al final te dice, pero usted debe visitar, o algo así te dice, como que ahora se lavan las manos, claro. Que es lo más lógico. Sí. Es así. Es una fuente. Entonces, resumiendo un poquito, de la forma que nos puede ayudar, es decir, tanto en el trabajo, a la hora de hacer email, Sí, bueno, de todo. O sea, déjame ponerte 10 ejemplos. Porque práctica. La verdad, práctica. Ayuda en un día a día. Actualmente, por ejemplo, cómo yo respondo mis correos. Ay, sí. ¿Verdad? Es nuevo esto, pero hay se llama ChatGPT Atlas, que es como un Google, como un Google Chrome, como un Safari. ¿Cómo se llama eso? Que tú descargas. Sí, pero que tú descargas la aplicación en tu computadora. Una aplicación. Es como un buscador,
como si fuese Safari, Google Chrome, ¿entiendes? Ya. Como que un buscador que no es una aplicación dentro de la web, sino como que afuera. Sí. ¿Entendés? Un departamento. Ajá, una app que se llama ChatGPT Atlas, que básicamente es como si fuese un Google Chrome, pero con ChatGPT siempre a tu lado. Entonces, yo lo uso para responder correos. ¿Por qué? Porque evidentemente ya ChatGPT me conoce. Por ejemplo, si yo uso el de Gemini, el de Google, no necesariamente tiene la información que yo quiero que él tenga. Pero por medio de ChatGPT Atlas, yo voy a mi correo, tengo 5 correos sin leer, yo lo veo. Por ejemplo, justo me llegó un correo que me preguntaron mi disponibilidad para la semana que viene, una reunión. Y el hecho de yo tener que decir, buenas tardes, saludos cordiales, mira, yo puedo, o sea, yo simplemente le digo, en nota de voz le puedo decir, mira, respóndele que yo puedo a las 2 de la tarde el miércoles. Ya. Chulo. O sea, súper cordial o escribiéndole y él de una vez lo pone en el draft. O sea que eso, por ejemplo, algo es gratuito, ChatGPT Atlas, la manera en la que yo lo uso. Y siempre, por ejemplo, si ustedes que trabajan en redes sociales o lo que sea que hagan, ustedes pueden entrar medio de la web de Atlas, ¿verdad? A un Instagram y decir ¿qué recomiendas para optimizar mi perfil? Lo que sea. O sea, tú puedes usarlo como una herramienta. Entonces, eso es un ejemplo. Pero ya comenté con los proyectos de ChatGPT la parte de la contabilidad y la parte financiera. Con la versión paga, tú puedes incluso darle instrucciones a un proyecto. Ok, yo hago... yo abro ChatGPT. Los proyectos son como los folders que hay a la izquierda. Ok, entonces yo creo un folder que se llame relación de pagos o facturas. Entonces, yo le doy un clic al folder y le doy instrucciones y yo edito. Yo le digo, mira, cada vez que yo te ponga una factura, tú la vas a entrar al Excel en tal formato. Tú primero pones la fecha, luego el beneficiario, luego el RNC, luego el... Y mensualmente... yo voy y digo las de noviembre, las de octubre. Sí. O sea, eso es un caso... Lo voy a hacer. También con Notebook, sí. Y con Notebook LM igual. Por ejemplo, yo tenía una charla el otro día justamente de pensamiento crítico e inteligencia artificial, esa convergencia. Y yo me quería leer como 3 libros del tema antes de la charla. Y me leí uno, pero los otros 2 no me dio chance. Entonces, ¿qué hice? Le entré los libros a Notebook LM. De camino de Punta Cana para acá, me escuché un podcast entero de todo lo que decían los libros, básicamente. Y antes de, incluso Notebook tiene preguntas y respuestas, de lo que me pudieran preguntar en la charla, lo que sea. Y yo aprendí, o sea, yo tuve una sesión de estudio con la información, con los libros, ¿verdad? Pero no tuve que abrir un libro. O sea, yo interactué vivamente con la información. Entonces, wow, hay miles de otros casos de uso para presentaciones. Por ejemplo, esta Gama, presentaciones que a veces duramos más tiempo poniéndola bonita, las presentaciones PowerPoint, por ejemplo, ¿verdad? Que la información en sí. Entonces, ahora te lo puedes poner bonita, rápida, fácil. Y hay muchísimos otros casos. Claro, pero es que, por ejemplo, si tú lo ves, tú ya hasta tienes un club de lectura. O sea, tú tienes tú buscas tener, no te quedas con lo que te da. No. Tú estás contando algo de que te fajas y pones 3 libros. De hecho, tienes un pensamiento crítico, lo usas como una herramienta. Aquí es donde está la línea delgada que la gente debe entender. No te puedes quedar con lo primero que te queda. Claro. Profundiza. Y hay algo que yo no entiendo mucho. Yo entendía lo de la fake news, todo esto. Pero esto del deepfakes, ¿qué es? Son manipulaciones. No son noticias falsas. No, o sea, fake news es fake news. O sea, ¿esto qué pero es? son manipulaciones de contenido, por ejemplo. Okay. Son una mezcla de noticias falsas y mentiras, ¿verdad? Vale. Cuando vemos, por ejemplo, a Donald Trump tomándose una cerveza con el Papa. Ya. O sea, obviamente eso es un deepfake. O sea, no. Pero eso podemos discernir, esa debe ser mentira, pero hay muchos otros casos de que no podemos discernir si es verdad o mentira. Entonces, eso es un reto hasta para la democracia, o sea, hasta para el pensamiento incluso, porque puede confundirnos. Entonces, así como hay cosas buenas y cosas malas, también tú diste un punto importante que fue el pensamiento crítico. A nuestros niños hay que hacerle aula invertida, eso en el sistema educativo. ¿Qué es? No le pongan a escribir un ensayo en la casa, porque lo van a hacer con inteligencia artificial. Que escriban el ensayo en la clase, en el aula,
Y en la casa que se apoyan de la inteligencia artificial para hacer research, para hacer investigación o lo que sea. Ay, qué ¿No bien. entiendes? O sea, hay que cambiar la manera porque ya el mundo cambió. Entonces, por ejemplo, el sistema educativo que está muy en mi corazón fue creado para satisfacer la necesidad de un sistema, de una era industrial totalmente, hace 300 años. ¿Cuántas veces la vida ha cambiado después de ahí? Muchas. Entonces, hay que, señores, acelerar ese cambio, acelerar esa actualización de cambiar las cosas. O sea, hay que cambiar las cosas. Bien, claro. Y la super pregunta. ¿Crees que yo con ChatGPT la inteligencia artificial va a sustituir el empleo humano en un futuro? Mira, vamos a hablar de no lo que yo creo, sino de lo que los expertos creen, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad?, un sesgo de lo que yo creo. Sin embargo, lo que dicen los expertos es que hay dos tipos de futuros. No podemos predecir o decir exactamente qué va a suceder porque no somos aquí Walter Mercado. Sin embargo, lo que dicen ellos es que hay dos posibilidades. Lo que dicen que sí va a sustituir... voy a empezar por lo que dicen que no. Los que dicen que no va a sustituir el ser humano se remontan a la historia, ¿verdad? Porque en la historia, a medida que fue, generando más tecnología, por ejemplo, cuando se inventó la máquina a vapor y empezó la primera revolución industrial y la mecanización, antes eran los seres humanos que estaban en el campo, en la tierra, ¿verdad? Picando. Y ya luego los tractores vinieron y nadie, en ese momento, ahora nadie se queja, pero en ese momento el ludismo, que fue un movimiento social donde las personas que estaban anti la tecnología, porque eso era una tecnología, cogían palos, literalmente, a darle a la máquina porque eso no me va a quitar el trabajo. Sí. Entonces, luego con el Internet, por ejemplo, no sé si se recuerdan hace poco cuando Uber, que los taxistas estaban contra Uber, pero lamentablemente tuvieron que adaptarse y Uber no le pidió permiso a los taxistas y igualmente la inteligencia artificial no nos va a pedir permiso. Entonces, sin embargo, lo que dicen las personas que dicen que no nos va a quitar el trabajo es que simplemente van a cambiar los trabajos, van a cambiar la manera en la que la economía se mueve, ya quizás no se necesite tales tareas, pero tales otras nuevas sí, y eso es lo que dicen ellos. Ahora bien, hay un grupo que dice que sí. Y yo no puedo decir que no estoy de acuerdo, la verdad, porque se remontan a la teoría de que el ser humano tiene básicamente dos funcionalidades, ¿verdad? Vamos a ponerle así. La física y la cognitiva. La física ya la delegamos, nos queda la cognitiva. Si la delegamos, ¿qué nos queda? ¿Entiendes? Entonces, si ya todo lo que el ser humano, si se llega a la inteligencia artificial general y la superinteligencia, que eso es otro tema, y ya todo lo que puede hacer el ser humano lo puede hacer la tecnología, ahí sí se habla de que todo el mundo tenga un salario base, como ya nadie va a trabajar. O sea, ya estamos hablando de temas que los futuristas están hablando, de qué va a pasar si eso sucede. Y eso no... A veces lo creemos muy distópico y es verdad que la máquina... Pero es una posibilidad, señores. Las personas más influyentes están en las mesas más importantes hablando de que ese tema puede suceder. Entonces, no se sabe. Yo personalmente sí creo que va a haber una época donde va a haber desplazamientos masivos, como estamos viendo quizá, y más adelante también vamos a seguir viendo desplazamientos masivos y un tiempo donde la gente todavía no tiene las habilidades nuevas y todavía, y ya está reemplazada sus tareas. Entonces, creo que va a haber un tiempo de adaptación que va a ser muy fuerte para la economía. Es muy interesante el tema, pero vamos a ir cerrando. Sí. Pero es súper interesante. Y de verdad que uno provoca hacer un libro distópico del futuro. ¿Qué le dirías a alguien como yo? Imagínate. Bueno, yo tengo Gemini. Pero ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar de cero y no sabe cómo? Mira, yo te diría que te sientes una vez a la semana, sin juzgar, ¿verdad? Sí, porque también nosotros mismos tenemos...
ese miedo, señor, ese miedo, ese al cambio y a las cosas, ¿verdad? Que entendemos que son importantes como el pensamiento, la reflexión y todo eso. Entonces, así como nos puede ayudar para mal, ¿verdad? Y hacernos todo por nosotros, puede liberarnos esa carga cognitiva en tareas repetitivas para nosotros enfocarnos en tareas más profundas. Entonces, mi recomendación es, una vez por semana, por lo menos, te actualices qué hay de nuevo, si salió algo. Porque quizás una tarea que te toma a ti 5 horas al mes o 1 hora al día, por ejemplo, quizás haya una aplicación o una funcionalidad que te lo haga así y tú poder usar ese tiempo para otras cosas. Entonces, lo que te recomiendo es que te pongas a punchar, que nada, o sea, la mayoría son gratis o tienen versiones gratuitas. Solamente tienes que saber hablar. O sea, no tienes que saber programar. O sea, es tan sencillo como empezar. Como sentarte con internet, con una computadora, abrir las aplicaciones y ver qué es lo que tiene. Entonces, esa es mi recomendación. Y lo otro es, señores, la inteligencia artificial, como dije al principio, vino para quedarse. Tengo algunas recomendaciones de libros como Life 3.0 de Max Tegmark, que es un libro que hasta cosmología tiene y física. Ay. Sin embargo, ustedes se pueden saltar esa parte y ir también a la parte filosófica, que para mí es lo más interesante, de qué estamos haciendo como seres humanos. O sea, al final estamos haciendo tecnología ¿para qué? O sea, estamos dándole poder a la tecnología y al final, ¿quién lo controla? ¿Cómo vamos a asegurarnos que siempre lo vamos a tener bajo control? Y todo ese tema que para mí es importante. Entonces, 2 cosas. Practica. Utilízalo. Y mientras tanto, como yo le digo, funde un poquito en la parte filosófica. Qué chulo. Me ha encantado este tema. Yo veo que no hace falta más episodios. Sí, me encanta. Vamos a programar otro un poco más profundo. Sí. Pero por ahora hemos aprendido mucho y... No, yo encantada de estar aquí, de verdad, y conocer las chicas. Gracias. Excelente podcast que tienen igualmente. ¿Y dónde te podemos encontrar, María del Mar? Yo tengo mi Instagram personal, es @mariadelmargarpe, de García Periche. Y la empresa tiene el Instagram de Equality AI. Equality como igualdad, ¿verdad? AI. O sea que ahí pueden vernos y próximamente estaremos lanzando una academia de inteligencia artificial para todos. Ay, genial. Yo también, porque estoy muy atrasada. Sí. Muy atrasada. Y nada, y a vosotros, a vosotras, gracias por estar ahí un episodio más. Síguenos por redes sociales, @Hablemos en el Lobby. Dale like, suscríbete, compártelo porque esto lo necesitan tus amigas, sí. 100%. Dale el corazoncito, a la campanita, a todo lo bonito. Coméntanos si lo utilizas, si no lo utilizas, cuál utilizas tú, cuál es tu favorito, cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí estaremos. Gracias. Gracias. Bye. Las queremos. Bye.